Ángeles de Juan. Señoras y señores, muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Ríos. Estamos como todos los miércoles acá en vivo en el Canal 1 en Los Ángeles de Juan. Cindy, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan, buenas noches a todos los televidentes. Y Yuriko, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Ustedes saben que siempre, todos los miércoles, tenemos un tema para desarrollar aquí en Los Ángeles de Juan. Hoy es el proceso de paz, el secuestro del general del ejército Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán en el corregimiento de Las Mercedes, a 20 minutos de Quibdó, capital de un departamento, fue secuestrado. Este general, conjuntamente con el suboficial Jorge Rodríguez y una civil, la abogada Gloria Urrego. Las FARC se habían comprometido a no secuestrar, y no solamente han hecho este secuestro, sino el secuestro de 2 soldados profesionales en Tame, Arauca. Pero al mismo tiempo, las FARC han declarado que tanto el general como los soldados son prisioneros de guerra. Pero a eso se le agrega el asesinato en el departamento del Cauca de indígenas, que esto ha conmocionado al país y a la comunidad internacional. Fuera de eso hay muchos atentados contra las riquezas naturales de los colombianos. De tal manera que este tema y otros, como por ejemplo la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que, comillas, hay que ampliar los delitos políticos conexos si los colombianos queremos la paz. Y la decisión también tomada por el propio presidente de la República de suspender las negociaciones con las FARC hasta que no sean liberados los secuestrados. Todos los anteriores hechos han creado un clima de desconfianza, de tensión sobre el proceso de paz. Máxime, como ya les dije, cuando las FARC habían dicho que no volverían a utilizar el secuestro como arma de guerra. De tal manera que quiero saludar a los invitados de esta noche, la senadora Paloma Valencia. Senadora, bienvenida, nos place mucho que esté acá. Muchísimas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Un saludo cordial a todos los televidentes. Y el senador Luis Fernando Velasco, un gran congresista, un hombre que conozco desde su infancia, conozco a su familia, puedo dar testimonio de su liderazgo. Gracias, Guillermo. Es un inmenso placer saludarlos y acompañar a tantos colombianos que en este momento nos están viendo, a Yuriko, a Cindy y a la doctora Paloma. Un saludo muy especial. Gracias, senador. Por favor, un gran saludo a su señor padre y a su señora madre. Le diré. Y por favor, tenemos también al jurista, doctor en Derecho y diploma de estudios avanzados en la Universidad de Salamanca. Es uno de los más reconocidos penalistas y juristas que hay en Colombia. Es el doctor Ricardo Posada Maya. Él también está con nosotros porque él tiene la visión desde la academia. Todo esto será después de comerciales. Volvemos acá con el debate y con las opiniones, con 2 senadores que son del Cauca. La senadora es del Cauca, la senadora Valencia, y el doctor Luis Fernando es del Cauca, porque el Cauca es un departamento mártir que llevamos los colombianos en el corazón. Ya volvemos en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan con la senadora Paloma Valencia, con el senador Luis Fernando Velasco, con Cindy, con Yuriko y con ustedes, queridos televidentes. Les tengo esta noticia que es buena. El medio de todo lo que estamos viendo es buena noticia. Y es que se ha llegado a un acuerdo, gracias a los países garantes, para que el general Alzate y el equipo de suboficiales y la abogada que está con él sean liberados de manera inminente. La liberación puede ser a partir de estas horas, en cualquier instante. Sí. Una gran noticia, Juan. Nos alegramos mucho porque es rotundamente necesaria la liberación de los rehenes. Yuriko.
Claro que sí, comparto la opinión de mi compañera. Los colombianos queremos la paz y merecemos la paz. Así es. Senadora Paloma Valencia, todo este espectro que ha rodeado últimamente la suspensión de los diálogos. El presidente Santos dijo esta noche que quiere que este episodio se supere rápidamente para volver a la negociación. ¿Usted cómo ve todo esto? Hombre, yo siento que esta es una negociación que está teniendo unos costos muy altos para los colombianos, porque es una negociación que se nos había prometido iba a ser de pocos meses y por eso se aceptó que no tuviera un cese unilateral de actividades criminales. Y a medida que ha ido avanzando esta negociación, Juan Guillermo, creo que lo que los colombianos hemos visto es el cinismo de las FARC, la manera como ejercen violencia, como dan unos comunicados de prensa que no denotan ningún compromiso con la paz, pero lo que me parece más grave, un retroceso en términos de la seguridad de los colombianos. Si usted analiza lo que han sido las últimas 2 semanas, vemos el sur del Tolima, donde se bloquearon las vías otra vez como en otros tiempos, con camiones con dinamita, se asesinaron 2 policías, después 2 soldados, explotaron motos bomba que quemaron volquetas, el corregimiento de la Herrera tuvo que pasar hambre por el bloqueo armado que tuvieron en esta semana que acaba de terminar. Y todas las angustias de esa zona que había quedado libre de FARC. Por otro lado, el departamento del Cauca, donde las FARC han venido sistemáticamente instalando propaganda del grupo narcoterrorista, con el agravante de que cuando los 2 indígenas quitaron la valla, los asesinaron. En Insá no corrieron con esa suerte de que por lo menos la valla se pudiera quitar, porque la instalaron de una vez con explosivos. En el mismo pueblo, en San Andrés de Picimbalá, donde sembraron con minas antipersonales el jardín de recreo de los niños. Entonces, yo creo que lo que es importante de esta reflexión no es si los colombianos queremos la paz o no, todos la queremos. Aquí lo que está quedando claro es que hay unos solos enemigos de la paz, que son los que andan con fusiles y pretenden doblegar a la sociedad colombiana. Y lo que es grave es que no podemos confundir la negociación de La Habana con la paz de Colombia. Senadora, esa es la opinión de la senadora Paloma Valencia, ella es del Centro Democrático. Vamos a ver la opinión del senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. Senador, bien pueda. Juan Guillermo, cuando uno hace un proceso de paz, lo intenta por lo menos es precisamente para acabar eso. No hay un acto más inhumano que la guerra, porque la guerra niega la esencia del ser humano, que es la vida. En la guerra el enemigo trata de quitarle la vida a su enemigo y por eso uno se mete en un proceso de paz. Evidentemente en el país, los colombianos no necesitamos contárselo, ellos lo saben, que las FARC han cometido todo tipo de barbaridades. Y tenemos opciones, una opción, combatirlos, otra opción, hacer el proceso, otra opción, combatirlos y hacer el proceso. Este gobierno se la jugó por esa opción. Primero, vamos a negociar en medio del conflicto, y cuando estábamos arrancando las negociaciones y estaban los primeros acuerdos, el Estado dio de baja por primera vez en la historia de Colombia a un comandante de las FARC, precisamente en nuestro departamento, en el Cauca, a Cano, y luego dio de baja a Jujuy, y ha dado de baja a 56 comandantes guerrilleros, y ha capturado a otro tanto, y el ejército ha presionado y ha generado miles de desmovilizaciones. Pero evidentemente hay que buscarle también la posibilidad de que ese conflicto, como todos los conflictos en el mundo, terminen en una negociación. Se intenta una negociación, se está haciendo en La Habana, se ha avanzado y yo creo que Colombia merece la oportunidad de intentar esa negociación. Senador y senadora, es claro, no creo que haya un colombiano que no piense que las únicas responsables de la vida de los secuestrados son las FARC, que los tiene. No solamente el general Alzate, sino todos los secuestrados que las FARC tiene. Pero el tema del general Alzate lleva a mucha gente a preguntar qué hacía él sin escolta en una zona roja. Hay otros que dicen, y luego Colombia no es libre para transitarla por donde queramos. ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que fue un secuestro muy extraño, que evidentemente el país tendrá que conocer qué era lo que estaba haciendo, porque andaba de civil y desarmado, pero yo creo que no podemos caer en ese argumento que está haciendo carrera en Colombia, de que es que no, si le roban el celular,
y es que usted estaba hablando por la calle, ¿quién lo manda a sacar el celular en la calle? A lo pecho. Y sí, y que si usted le matan un hijo, pues tenga otro. Y si no quiere que lo secuestren, pues no vaya a zonas peligrosas. Yo creo que es inaceptable para los colombianos entrar en la dinámica de que la culpa es de los colombianos, porque les estamos entregando, y es lo que a mí me preocupa en esta negociación, una legitimidad de la violencia a las FARC que me parece a mí, Juan Guillermo, nos aleja de la paz. Senadora, Porque qué pena que la interrumpa. ¿Usted me perdona un segundo? Claro. Le presento excusas, pero ¿qué opina de lo que ella ha dicho? Ah, no, claro. Si lo que tenemos que hacer, y para eso hacer un proceso de paz, es para acabar la legitimidad de la violencia, para que podamos cambiar la violencia por las palabras, para que, ¿cómo sueño yo un país en paz? No es un país sin conflictos, porque todos los países tienen conflictos, sino un país en donde podamos superar los conflictos sin matarnos. Eso es lo que está buscando. Al general lo secuestraron, pero me parece a mí de todas maneras positivo que frente a la reacción de la sociedad, frente a la reacción del gobierno, nos anuncien su liberación, la de él, la de sus acompañantes y también la de los soldados profesionales. ¿El proceso debe seguir? Claro que debe seguir. ¿El proceso debe seguir? hombre, el proceso no va a suspenderse porque el presidente Santos está casado con eso y no tiene más fichas. Está yéndole tan mal en todo lo demás que si no tiene el discurso de la paz no hay nada más. A mí lo que me parece es que esa es precisamente la cuestión, senador. Si queremos un país en paz, la pregunta es si vamos a tener que negociar con cuánto terrorista y cuánto criminal hay. Porque piense que está pensando un muchachito de 16 años de las Bacrim cuando ve allá a Reyes o a Romaña, que es el mayor secuestrador del mundo, fumando puros, tomando ron y discutiendo la agenda del país. Resulta que lo que le estamos diciendo a la gente es que uno puede ser criminal un tiempo, largo o corto, y después simplemente negocia con los estados. Aquí lo que estamos haciendo es destruyendo la legitimidad de la ley. Aquí lo que estamos diciéndole a la gente es que da lo mismo haber cumplido la ley que incumplirla durante 40 años porque al final a uno le entregan beneficios de impunidad. Antes de irnos a una mirada a la academia, ¿usted quiere refutar lo que ella dice? No refutar, sino recordar que los últimos presidentes todos han intentado negociar cualquier tipo de acuerdos. Lo hizo el presidente Barco, lo hizo el presidente Gaviria, lo hizo el presidente Samper, incluso una persona que la senadora conoce, Carlos Holmes Trujillo, le envió una carta al comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, ofreciéndole 5 municipios como zona de despeje para sentarse a hablar. Lo hizo también Pastrana y les dio el Caguán. Lo hizo el presidente Uribe. El presidente Uribe no solo ofreció a Pradera y a Florida como zona de despeje para hablar con las FARC, sino que generó unas liberaciones de Granda, liberó unos guerrilleros sin fórmulas de juicio, buscando un acercamiento con la guerrilla. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Legítimamente los gobiernos y los estados intentan negociar. Tienen la obligación de combatir, pero también tienen la obligación de buscar la paz por algún mecanismo. A este gobierno se le ha dado la posibilidad de avanzar en el proceso y eso es lo que está haciendo. Bueno, Pero Juan Guillermo, yo quisiera decirle solo una cosa al senador. ¿qué puede, senadora? Es que es una cosa increíble, pero esta no es, como usted lo dice, la primera negociación que se hace con un grupo armado. Esas todas que usted mencionó se hicieron con las FARC, pero conviene que los colombianos sepan que también se han hecho otras 10 en los últimos 30 años que fueron exitosas, con el ELN, con el EPL, con el EPL, el Quintín Lame, el M-19, los paramilitares. Y la verdad es que Colombia no ha encontrado la paz, porque lo que necesita Colombia es que la gente entienda que no importa en qué ideología esté, ni por qué está cometiendo delitos, la ley se tiene que respetar. El ELN está en guerra. Ojalá entre el proceso de paz. En el programa, senador y senadora, en el programa tenemos, como conoce Cindy y Yuriko, una mirada al problema, al tema que tratamos desde la academia. Y hoy, como nuestro tema es el delito político, ¿qué va a pasar con la liberación del general y de todos los secuestrados y del proceso? Hoy tenemos un especialista en el tema. Los invito para que saludemos al doctor Ricardo Posada Maya, que, como les dije, él es un jurista graduado con honores, doctor en Derecho, penalista excelso, un académico muy reconocido. Doctor Ricardo Posada, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. Doctor Posada, cuando el presidente Santos habla de ampliar los delitos políticos conexos, si queremos la paz, en palabras de él,
¿usted cree que a qué se refiere él? La conexidad es una figura teórica que le permite al Estado aplicarle los beneficios constitucionales de amnistía o indulto de los delitos políticos a otra serie de delitos que sean necesarios de manera objetiva o por la finalidad para la realización de los delitos de rebelión, sedición, asonada o conspiración, entre otros que existen en el ordenamiento jurídico. Un ejemplo de un delito esencialmente conexo es el porte ilegal de armas necesario para el lanzamiento de los rebeldes, o la utilización de uniformes o insignias, o la utilización de medios de comunicación de manera ilícita para sus actividades. La jurisprudencia nacional siempre ha rechazado, por ejemplo, que el secuestro, en este caso, como delito de barbarie que afecta bienes jurídicos personales importantes, sea considerado un delito conexo, por ejemplo, o los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y desde 1997 la Corte, con una jurisprudencia bastante controvertida, ha negado que los delitos en combate, como por ejemplo los homicidios, sean considerados delitos conexos al delito político. Doctor Ricardo, ¿la definición de delito político y conexos podría incluir delitos calificados como de lesa humanidad? A mi juicio, la redefinición del delito político solo se podría hacer por una vía utilitaria que es contraria, en principio, a la jurisprudencia más tradicional de las Cortes en Colombia. Es decir, aceptar que el delito político pueda ser definido por el gobierno nacional según conveniencia o utilidad. En principio, como advertía, las finalidades del delito político no pueden ser regresivas, y eso significa que no pueden considerarse como delitos políticos en principio ni el terrorismo, ni delitos como crímenes de guerra, homicidios en persona protegida, torturas en persona protegida, violaciones en persona protegida, desapariciones en persona protegida, ni crímenes de lesa humanidad como actos de persecución o limpiezas sociales, etc. Pero otros delitos que afecten el patrimonio de la población civil, que no afecten directamente, digamos, los bienes jurídicos más importantes, podrían eventualmente ser considerados como delitos políticos, una previa discusión entre juristas, academia, cortes y el Congreso. Doctor Ricardo, ¿el narcotráfico y el secuestro, entre otros, podría ser incluido en la ampliación de los delitos políticos? Esa es una discusión muy difícil. En principio, el secuestro, a mi juicio, queda descartado, toda vez que no solamente puede ser parte de los crímenes de guerra prohibidos en Colombia por el título 2 del Código Penal, sino también porque puede generar actos de barbarie y actos, digamos, que podrían afectar a la población civil de manera directa, superando las finalidades políticas de esta clase de delitos. Además, podrían ser prácticas ilegítimas en términos del conflicto armado interno. En cuanto al narcotráfico, a mi juicio, la única objeción serían los tratados internacionales que obligan a Colombia a sancionar este tipo de conductas. Pero el narcotráfico es una figura, digamos, que afecta a la salud pública en términos delictivos en Colombia y que en principio es necesaria objetivamente para la financiación de esta clase de grupos. Ha sido descartada, digamos, por otro tipo de legislaciones para obtener beneficios, como la Ley de Justicia y Paz, etc. Pero en este ámbito de la justicia transicional, el narcotráfico podría ser discutido ampliamente y podría ser incluido siempre y cuando haya un consenso nacional en esta materia. Volvemos en vivo acá en Los Ángeles de Juan. El segundo tema, la redefinición del delito político. Esto es indispensable. ¿Cuál es su óptica, doctora Paloma Valencia? Evidentemente aquí estamos hablando de si este proceso se va a ir con impunidad o no. El delito político lo que permite es dar las amnistías y los indultos. Es precisamente la figura para esconder todos los demás delitos y poder dar impunidad. A mí me llama mucho la atención que el presidente Santos hablaba de que no iba a haber impunidad y ahora habla de la redefinición del delito político, lo cual venía advirtiendo el Centro Democrático desde hace mucho tiempo, Juan. Porque es que aquí lo que Colombia se está jugando es la negociación con las FARC, pero una mala negociación con las FARC lo que puede significar son mayores violencias para Colombia. Colombia dio un gran cambio en la negociación con los paramilitares cuando exigió justicia, verdad y reparación, lo cual fue completamente novedoso a los otros 9 procesos anteriores donde se dieron amnistías e indultos que dan mal ejemplo a la sociedad y desincentivan el cumplimiento de la ley. Senador, hoy la ley contempla como delitos políticos 3, la rebelión, la sedición y la asonada. Escuchando al doctor Ricardo Posada, ¿usted cree que caben más?
¿Se puede hacer esa reforma a través del Congreso? A ver, el delito político está definido desde la época del medioevo. O sea, es claro, era el llamado delito de lesa majestad, porque era cuando una persona se enfrentaba al monarca, al tirano, y entonces se utilizaba para que él pudiera ir a otra corte y lo protegieran, que era el derecho de asilo. El delito político estaba muy unido con el derecho de asilo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que tenemos unos límites, y el doctor Posada los planteó muy claramente. Mire, hay ciertos temas que no pueden ser considerados, aunque quisiésemos, como conexos al delito político, delitos de lesa humanidad, genocidio. Pero hay otros temas en los cuales sí se puede abrir el debate, y se lo voy a decir. Para mí es mucho más grave el secuestro que el narcotráfico. Y yo creo que ese es un tema que puede abrirse. O sea, el país no puede hacer un proceso de paz porque las FARC se financiaron con las drogas. Perdóneme, para mí es mucho más grave que las FARC secuestren a que hayan enviado unos kilos o muchos kilos de droga a Estados Unidos. Ese debate hay que abrirlo. Y es un debate que no va a ser fácil, pero hay que abrirlo. Cindy. Precisamente era una pregunta que yo le quería hacer a la senadora. Para usted, ¿por qué en Colombia un crimen como el secuestro no se considera un crimen de lesa humanidad? Yo creo que el secuestro debe ser considerado un crimen de lesa humanidad. Yo creo que lo que vivieron las familias colombianas con sus seres queridos sepultados, con sus seres queridos atrapados y siendo extorsionados y arrebatados de su patrimonio construido legítimamente para recuperar la vida y la persona, es uno de los delitos más atroces que se haya dicho, pero no podemos considerarlo de ninguna manera un delito conexo. Pero, senador, yo sí creo que es muy grave para Colombia hablar de la conexidad del narcotráfico. Es que aquí no estamos hablando de unos kilitos, aquí estamos hablando del primer cartel de cocaína del mundo. Colombia ha sido uno de los países más martirizados por el narcotráfico. Juan Guillermo, ha habido un esfuerzo y grandes hombres como Luis Carlos Galán, como Álvaro Gómez, murieron en el combate al narcotráfico, para que ahorita digamos que el narcotráfico ya no es tan malo y que simplemente quede relegado a un delito político. Me parece que es una inmoralidad con la historia de Colombia. Yuriko. Senador, el presidente Juan Manuel Santos dice que las FARC quiere la paz. ¿Realmente esto sucede? ¿Usted qué opina sobre esto? Yo creo que la sociedad y la misma presión del ejército y de los gobiernos, no solo de los anteriores gobiernos, y lo reconozco, están llevando a que la FARC entienda que tiene que negociar. Y si la FARC entiende que tiene que negociar, hay que abrirles espacio. Si a la FARC no se lo hubiera presionado militarmente, hoy no estaría negociando. Si no se hubiera roto ese equilibrio que había entre Estado y FARC, en donde parecía que una guerra que nadie avanzaba, no. Hoy la guerra evidentemente la está ganando el Estado y por eso está negociando. Cindy. Senadora, bajo su punto de vista, ¿es excesiva la confianza del presidente en las FARC? Es excesiva, ha sido excesiva, pero sobre todo creo que ha sido equivocada la posición de mostrarse tan ansioso, porque cuando usted va a negociar, tiene que poder negociar. Y me parece que el presidente Santos hoy no tiene capacidad, por ejemplo, de alejarse del proceso, y eso lo ha convertido en una presa del propio proceso. Él no tiene capacidad de distanciamiento sobre el proceso. Miren, los colombianos hemos ya cedido muchísimo. Tenemos veraneando a los cabecillas allá, los han dejado discutir la agenda del país, les entregan los medios de comunicación. El gobierno no le ha hecho una sola exigencia a las FARC. Senador, creo que usted tiene cosas para decir sobre el tema. Perdón, la sola firma del principio de acuerdo me parece que es algo que es muy interesante. Y es una firma de un acuerdo para la dejación de las armas y el fin del conflicto. Claro, cuando uno arranca en un proceso de negociación, uno no puede decirle al contradictor, vamos a hacer una negociación, pero usted inmediatamente frene toda la guerra, porque eso no es real, o sea, eso no va a pasar. Uno lo que tiene que llevarlo es a que al finalizar el conflicto se acabe todo, absolutamente todas las barbaridades que se han hecho. Por ello, es bueno recordar esto, Juan Guillermo. Mientras se negocia, las FARC golpean, pero el Estado también golpea. El Estado bombardea legítimamente, el Estado captura, el Estado da de baja, el Estado no ha frenado la guerra. Seguimos acá en Los Ángeles de Juan con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y con el senador del Partido Liberal, el doctor Luis Fernando Velasco, ambos del Cauca, que es un departamento mártir.
y que ha sido el epicentro de muchos de los hechos que hoy tienen convulsionado al país. Yuriko, usted iba a preguntarle al senador. Bueno, al senador quiero preguntarle, ¿es viable o no es viable reformar el delito político de hoy? Yuriko, es viable plantear algunos elementos conexos al delito político. La definición como tal del delito político ya está, digamos, agregarle a algunas conductas que antes no eran consideradas como parte del delito político, es viable hacerlo. Pero me parece innecesario, se lo quiero confesar. Yo no sé por qué nos hemos metido en este debate. El magistrado Rojas... ¿A usted este debate de ampliar el espectro de los delitos a nivel político le parece innecesario? ¿Innecesario por qué? Me leí unas muy interesantes observaciones del, no recuerdo el apellido, es presidente de la Corte Constitucional, en donde dice, mire, si hay un consenso social, recordemos que la Constitución da la orden de buscar la paz. Y como la paz es un derecho fundamental, supremo de la sociedad, pueden abrirse una serie de modificaciones a las normas para que permitan la paz. Abrirnos en el tema del debate de que si vamos a hacer más conexos o vamos a tener más conductas conexos al delito político, me parece que nos va a llevar a esto, a unas buenas discusiones políticas, unas buenas discusiones académicas, pero formalmente yo creo que lo que realmente va a consolidar la paz es que podamos, los que estamos en la institucionalidad, hacer un acuerdo para ver hasta dónde le cedemos a la insurgencia que nos va a pedir impunidad total, y yo tampoco creo en la impunidad total. Sí, senadora, sobre este tema, algunas personas han planteado la necesidad de una asamblea constituyente como un elemento fundamental para avalar lo que se acuerde en La Habana. Usted y el senador Velasco, la pregunta es para ambos, ¿ustedes creen que vamos hacia allá o eso no está en este momento dentro de la agenda política? Bueno, lo primero que yo quiero decir es, si uno estuviera pensando en la paz, pues uno podría decir que es un fin que justifica los medios y que por la paz uno podría estar dispuesto a hacer todo. Pero yo creo que ahí es donde precisamente hay que entender que la negociación con las FARC no es la paz de Colombia, porque las FARC hoy generan menos del 30% de la violencia. Nosotros tenemos otros factores de violencia que se viven, por ejemplo, en Buenaventura, que es un ejemplo que me parece a mí muy importante. Es una ciudad que no tiene FARC, no tiene un problema de guerrilla, tiene un problema de contrabando, de extorsión, de narcotráfico, de bandas criminales. Se producen 30.000 desplazados, hay casas de pique, asesinatos sistemáticos. Entonces, cuando uno piensa en la paz, a mí me parece que hay que pensar mucho más allá de las FARC. Una cosa es que necesitamos para que las FARC firmen y otra cosa es que necesitamos para construir la paz. Y a mí me parece que lo que Colombia necesita es el respeto a la ley, es el respeto a las instituciones, es el respeto al Estado. Y creo que este proceso de entregarle a los delincuentes todo cuanto pidan para que dejen las armas se parece más, senador Velasco, a cuando uno tiene un ser querido secuestrado y uno entra en el frenesí de quererlo secuestrar y entonces vende la finca, la casa, empeña a los hermanos y deja toda la familia arruinada. Entonces, por rescatar un ser querido, uno no puede destruir la vida de toda la familia. Senador. Y ahí me parece que hay un punto delicado en términos de esta negociación. Senadora Valencia, usted plantea un ejemplo muy interesante, Buenaventura. Buenaventura es el resumen de la guerra de la FARC, porque Buenaventura comenzó a tener todos sus problemas y Cali y el occidente colombiano cuando la guerra comenzó a desplazar a la gente de Timbiquí, de López, de Iscuandé, del Charco, de Satinga, de Mosquera, y la gente pobre campesina llega a las ciudades, no encuentra ninguna opción y entonces comienzan los problemas de microtráfico, de delincuencia común, de todo esto que estamos viendo. No. Yo entiendo y lo tengo claro, firmar los acuerdos de paz con la FARC no significa que se acabó la violencia en Colombia, pero va a contribuir mucho. Desarmar semejante máquina de guerra es muy importante. Y claro, poder debatir, y es una tesis que yo he tenido de tiempo atrás, Juan Guillermo, yo creo que a la sociedad le hace bien que podamos debatir los problemas de Colombia sin la guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque yo creo que el principal problema de Colombia, por encima de la misma FARC, es la inequitativa distribución de la riqueza. Y ese debate no lo hemos podido dar, y que entre otras cosas. Entre otras cosas, porque quienes lo han querido dar han sido tildados de guerrilleros. Sí, pero usted definitivamente es pro paz. Claro, claro que... No, y yo estoy seguro que la doctora Paloma... Yo no quiero plantear, porque me parece muy maniqueo,
que si ella tiene una idea distinta, ella sea pro-guerra y yo el pro-paz. No, yo le hago tenemos esa pregunta. diversas visiones de cómo llegar a la paz. Yo le hago esa pregunta es por esto, porque quiero también hacérsela a la senadora, porque algunos sectores, desde luego no todos, senadora, pero algunos creen que usted es enemiga de la paz. Hombre, enemigos de la paz son los que andan con fusiles y matan ciudadanos. Aquí lo que hay que entender es que quien quiere la paz no puede concentrarse solo en las FARC. Porque es que es lo que yo le digo, el ejemplo que se le da a los ciudadanos colombianos. ¿Qué piensan los campesinos que han resistido, senador, en nuestro departamento, las mismas condiciones de inequidad, de pobreza, de abandono del Estado y que estuvieron en la legalidad cuando todos los beneficios terminan cayéndole es a los delincuentes, cuando en este país termina yéndole mejor al delincuente que al ciudadano de bien? ¿Qué piensa un muchachito de las BACRIM cuando ve que uno puede ser delincuente un tiempo y después ir a discutir la agenda del país y tener representación política? Es que aquí el tema es la paz, no las FARC, y Colombia no puede descuidar la paz por estar preocupada de la negociación con las FARC. Preguntas breves con respuestas breves. Preguntas breves, Cindy. Senador, bajo su punto de vista, ¿hasta dónde podrían llegar las exigencias por parte de las FARC a la hora de liberar al general? Respuesta breve. Ninguna. La exigencia es simplemente que le den seguridad para que la entrega no vaya a haber un acto de combate. Pregunta breve, Yuriko, para la senadora, Bueno, senadora, con respuesta breve. Senadora, ¿por qué la guerrilla quiere generar tanta polémica, sobre todo en este acontecimiento del secuestro del general Alzate? ¿Por qué? ¿Qué ganan con ellos? Es un relanzamiento del proceso de paz. Los colombianos vienen sintiendo que es un proceso que no avanza, lleva 2 años en juego, más 2 años en los que le tuvo oculto el gobierno, y la gente está cansada y no cree en eso. Yo veo esto como un relanzamiento. Senador Velasco, no me respondió la pregunta que le hice, yo le pido el favor que me la responda. Las reformas inherentes, usted dice no se necesita reformar el concepto que ya está concretamente estipulado en el Código Penal del delito político, pero si llegamos allá, esas reformas para ampliar el espectro de lo que es el delito político y conexos, ¿el Congreso las puede hacer o se necesita una constituyente? Las puede hacer porque está legitimado constitucionalmente, pero mi tesis es que el Congreso hizo una reforma, que fue la reforma llamada Instrumentos para la Paz, y creo que bajo la reforma constitucional de Instrumentos para la Paz se pueden desarrollar unos nuevos mecanismos mucho más eficientes que la constitución del delito político para poder hacer acuerdos con la guerrilla. Sí. Senadora, yo sé que usted es usted, y el presidente Uribe es el presidente Uribe, pero una persona me pide que le pregunte por qué el presidente Uribe se entera tan rápidamente de lo que pasa con secuestros y cosas por el estilo, como en el caso del general. Es muy fácil, porque el presidente Uribe tiene un diálogo permanente con las comunidades, y si usted le pide el teléfono al presidente Uribe, él se lo da. De manera que él tiene contacto con todo el mundo. Yo he cogido esa práctica y yo solo llevo 1 año en la política, y le cuento que inmediatamente toman un pueblo, yo me entero en el mismo momento. Instalan una granada en Argelia, Cauca, y la gente me escribe. Llegan los camiones con explosivos en el Tolima, y la gente me escribe. ¿Cuál es su opinión sobre esa manera que tiene el presidente Uribe de contar todo primero? Él es un hombre que dirige un partido de oposición y él está legítimamente facultado para hacer eso. Es que a él no le podemos pedir que actúe como parte del gobierno. Él fue gobierno, y fue gobierno 8 años. Y si no hay una sentencia de la Corte Constitucional, hubiese querido ser gobierno 16 años. Pero él, que está en la oposición, evidentemente tiene el derecho a presentar esos elementos, entre otras cosas porque cuando él presenta, por ejemplo, el secuestro del general, es para reafirmar una tesis en el sentido de que el proceso de paz va mal. A mí me parece que eso es legítimo. Yo tengo diferencias con él, pero ese hecho es un hecho perfectamente legítimo que lo haga. Y una acotación, lo del secuestro lo informó primero Holman Morris, como 1 hora antes. Su conclusión, Cindy. Bueno, Juan, más que una conclusión, yo creo que es una petición que nace del fondo del corazón de todos los colombianos, y es que se liberen ya con urgencia a los rehenes y que podamos continuar con el proceso real de paz. Yuriko, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que sea con proceso de paz o sin proceso de paz, que haya paz en Colombia, valga la redundancia. Queremos la paz en Colombia.
Queremos no solamente que el proceso de paz continúe, sino que también lo que dice la senadora, que la delincuencia común, no solamente las FARC, en todas las ciudades que no sabemos, sea de una manera, se solucione y que todos esos problemas que a diario vivimos los colombianos tengan solución. Senador Luis Fernando Velasco, su conclusión. Me adhiero a las conclusiones que acaban de dar. Nosotros queremos vivir en una sociedad en donde el temor no sea el dueño. Y por eso creo que el proceso de paz es un buen aporte, no el único aporte. Cada uno también tiene que aportar un poquito. Aportemos un poquito de nuestro corazón para hacer la paz en Colombia. Senadora, su conclusión. Hombre, que todos los colombianos queremos la paz, pero no hay que confundir la paz con la negociación en La Habana. Una mala negociación que le dé mal ejemplo a los ciudadanos, que le diga a los ciudadanos que da lo mismo cumplir la ley que no cumplirla y que al final cualquier gobierno puede venir a perdonar todo lo mal que se ha hecho, es un mal ejemplo que puede generar violencia y que puede incentivar a todas esas bandas criminales que van a heredar el negocio del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, que van a volver a tener recursos para formar otros ejércitos para que Colombia siga, como ha venido durante estos años, firmando procesos de paz y teniendo violencia a su lado. Si me permiten ustedes, amables televidentes, yo quiero hacer una reflexión muy breve. Queremos que las FARC cumplan, que respeten la dignidad de los colombianos, respetando sus derechos humanos y no involucrar a los civiles en el conflicto armado. Queremos que las FARC y el ELN, los criminales todos de todas las tendencias, devuelvan sanos y salvos a todos, absolutamente a todos, sin exclusión, a todos los secuestrados que tienen en su poder. Hay que respetar la dignidad del ser humano. Yuriko, mil gracias. Muchísimas Cindy, gracias. mil gracias. Gracias. Senador, un honor haberlo tenido. Mil gracias por la invitación. Senadora, me encantó haberla tenido acá. Lo mismo, Juan Guillermo, Bienvenidos muchas ambos gracias. siempre. Mi corazón está hoy con los que sufren, con los secuestrados. Soy Juan Guillermo Ríos y como siempre, todos los miércoles acá después de CMI en Los Ángeles de Juan. Buenas noches. Los Ángeles de Juan.